Noticia de impacto. Terrible lo que ha pasado en San Nicolás, Comayagua. En horas de la madrugada se reporta accidente vial que deja a varias personas heridas y otras, gravemente heridas. Pero que sea la periodista Sandra Pérez que nos dé más detalles esta mañana. Sandra, buenos días. Compañeros en estudios, en efecto, lamentablemente 4 personas sufrieron accidente a la altura de San Nicolás, aquí en el departamento de Comayagua, específicamente en el municipio, y para ello el representante del 911, ¿cuál es su nombre? Buenas noches, mi nombre es Omar Portillo. Cuéntenos de este lamentable accidente donde varias personas resultaron heridas, entre ellos una menor de edad. Sí, desafortunadamente pues recibimos la solicitud de la emergencia, el cual nos abocamos lo más rápido que pudimos. Pues lamentablemente en el lugar habían 4 personas lesionadas, ¿verdad? Entre ellas 2 menores de edad, una que corresponde a 10 años y la otra a 15, ¿verdad? Entre ellas 3 féminas y un masculino en estado crítico, desafortunadamente las 4 de las personas, pero una de ellas que era la menor de edad de 10 años. ¿Se habla o se dijo que esto fue un accidente entre una moto y un autobús? ¿Esto es cierto? Según lo que mencionaban las personas en el lugar, sí, pero mencionaban los familiares que los dos venían en motocicletas, en diferentes motocicletas, el cual por eso pensamos la magnitud del impacto, ¿verdad? Y las lesiones que ellos traen. Y esto es importante, los nombres por lo menos de las personas mayores de edad en cuanto a este accidente, o ustedes no cuentan con esto todavía. Hasta el momento no, porque se trasladaron, lo más que todo eran las personas que estaban alrededor, ¿verdad? Los familiares hasta ahorita empiezan a llegar, de cual forma los médicos se están encargando de eso. ¿Las 4 personas fueron trasladadas al Hospital General Santa Teresa? Los 4 personas, entre ellas trabajamos conjunto del 911, lo que es la unidad del cuerpo de bomberos, ¿verdad? Y unas personas que estaban alrededor que nos ayudaron también a... Vimos que también la Cruz Roja no tenía nada que ver. Es correcto, perdón, la Cruz Roja también trasladó una de las féminas, ¿verdad? Bueno, ya escucharon, amables televidentes, 4 personas, lamentablemente, entre ellas 2 menores de edad, una de 15 y una de 10, resultaron heridas en este lamentable accidente a la altura de San Nicolás, aquí en el municipio de Comayagua. Desde la ciudad colonial, nuestro contacto, regresamos micrófonos, estudios principales. Buenos días. Mientras tanto, vamos con el resumen de las patrullas TN5, zona atlántica del país. Nahum Monge han capturado un miembro activo de la Mara MS en el momento que traficaban drogas en la zona. Nahum. Comenzamos nuestro recorrido en la patrulla TN5 en la novia de Honduras en los municipios aledaños. La Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado de Ipanco informó que mediante fuertes operativos en el sector Búfalo de esta ciudad, Puerto de la Ceiba, capturó a un presunto miembro de la Mara MS-13 en posesión de supuesta hierba seca marihuana. El arrestado fue puesto ante los entes competentes durante las últimas horas para iniciar su proceso tal y como lo establece la ley. Y continuando con nuestro recorrido en la patrulla TN5, la Dirección Policial de Turismo, específicamente en esta ciudad, Puerto de la Ceiba, informó de la captura de un hombre de 43 años de edad por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas. El arresto se dio en la avenida San Isidro, a quien se le decomisaron varias bolsas conteniendo en su interior supuesta droga crack. Y finalizamos nuestro recorrido en la patrulla TN5 en el municipio de Ranchito Lloro, donde las autoridades policiales de la UMED número 17 en esta zona informaron del arresto de un hombre por suponerlo responsable del delito de maltrato familiar. El detenido fue puesto ante los entes competentes durante la noche de ayer para su proceso judicial. Hasta aquí la patrulla TN5, que tengan un excelente día. Ahora vamos con San Pedro Sula y también con la capital de la República, Tony Munguía, patrulla TN5. Buenos días. Buenos días, Ramón. Buenos días a todos los televidentes que siempre se levantan viendo TN5 Matutino. Veamos a continuación los detalles a través de la patrulla TN5 de la capital en el sector de Comayagüela, específicamente en la Tercera Avenida. Han apuñalado a un hombre por robarle sus pertenencias. Veamos a continuación los detalles. Un hombre resultó gravemente herido luego de ser apuñalado durante un asalto ocurrido la madrugada de este lunes en la Tercera Avenida de Comayagüela, según información preliminar proporcionada por las autoridades. La víctima relató que se dirigía hacia su vivienda cuando fue interceptada por 2 individuos en una zona oscura.
Los sujetos lo amenazaron y lo obligaron a entregar todas sus pertenencias. Sin embargo, tras hacerlo, uno de los asaltantes lo apuñaló en el tórax antes de huir del lugar. Malherido, el hombre logró caminar varias cuadras hasta las 10 calles, de donde fue auxiliado por un grupo de mujeres que dieron aviso al Sistema Nacional de Emergencias del 911. Minutos después, una unidad de la Cruz Roja hondureña llegó al sitio y lo trasladó al hospital escuela, donde médicos reportan su estado como reservado. Agentes policiales llegaron al lugar del incidente y realizan operativos para identificar y capturar a los responsables del ataque. En el marco de las operaciones de seguridad desarrolladas por la Unidad Metropolitana de Prevención número 15 en el municipio de Catacamas, en la aldea Río Tinto, los agentes detuvieron a una mujer originaria de Trujillo y residente de la colonia Cruz Roja de Catacama, quien tenía una orden judicial pendiente. En otra acción se arrestó a un hombre de 28 años por suponerlo responsable del delito de maltrato familiar contra su madre en el barrio Nueva Patria. El Sistema Estadístico Policial CEPOL reportó un total de 22 homicidios en 48 horas, convirtiéndose en uno de los fines de semana más violentos del mes de octubre. Según el informe, los departamentos con mayor incidencia fueron Francisco Morazán, Cortés, Comayagua y Olancho, que continúan entre las zonas con más crímenes registrados durante el 2025. Hasta el 23 de octubre, CEPOL contabiliza 1.881 homicidios a nivel nacional, cifra que pese a su magnitud representa una disminución del 13% en comparación con el mismo periodo del año anterior. En el Distrito Central se concentra el mayor número de muertes violentas con 206 casos, seguido de San Pedro Sula con 153, La Ceiba 69 y Juticalpa 52. El informe detalla que los departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Olancho acumulan casi el 40% de los homicidios del país, mientras que Valle e Islas de la Bahía son las zonas con menor número de hechos violentos. Lo que ha pasado en las últimas horas aquí en la capital de nuestro país lo ha conocido a través de la patrulla TN5. Con usted. Orlin Martínez, San Pedro Sula, patrulla TN5, buenos días. Bien, buenos días, licenciado Ramón Matute, buenos días a todos los televidentes de TN5 Matutino, feliz lunes para todos. Iniciamos la patrulla del Valle de Sula, una noche bastante tranquila, solamente pues se han registrado accidentes, una persona en estado de ebriedad ha provocado uno de ellos, pero que sea Cristian Cerón quien nos amplíe estos detalles. Claramente los accidentes viales ocasionados a lo largo y ancho del Valle de Sula se deben por diferentes factores, pero entre los más comunes es por la conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Ese sería el caso del conductor de un vehículo tipo turismo que colisionó con una unidad de transporte privada en el tramo carretero de la CA4 a la altura de la colonia El Empira del sector de Cofradía. Los daños y pérdidas materiales hablan como una primera evidencia que la situación pudo haber sido trágica. Aunque la historia no fue así, una persona resultó lesionada producto del fuerte impacto. La atención también se dirigió al hospital de El Progreso, dado que un joven motociclista resultó seriamente lesionado tras perder el control y caer en una cuneta. Milagrosamente la caída no representó algo más traumático, pero tuvo que ser movilizado en una ambulancia hacia el recinto hospitalario local. Finalmente, no todo tuvo tinte de tragedia. En el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula se vivió una jornada en relativa calma, al menos en horas de la noche de ayer y esta madrugada. Únicamente se reportaron los ingresos de pacientes que requerían de atención médica, pero nada que significara una alarma descomunal para el personal médico de turno. Con criterio, ética y veracidad, así damos por concluida esta entrega informativa. Para TN5 Matutino les ha informado Cristian Cerón. Mientras tanto, el experto don César Quintanilla nos cuenta de cómo estarán las condiciones del tiempo para Honduras este lunes. César. Feliz inicio de semana para todos. En esta jornada continuamos monitoreando el poderoso huracán Melissa, que ha alcanzado la categoría mayor en la escala de vientos Saffir-Simpson y continúa peligrosamente moviéndose al sur de la isla de Cuba. Ese sistema tiene alta capacidad, es una poderosa turbina que está rotando en el Caribe y envía también concentraciones de humedad hasta el territorio hondureño en el nororiente. Así observamos el sistema rotar y así llegan algunas bandas de humedad que estarán a lo largo del día afectando algunas regiones del territorio hondureño, específicamente la parte caribeña de Honduras y Nicaragua.
Es así que no se descartan lluvias en municipios del departamento de Lloro, Atlántida, Islas de la Bahía y también en la región oriental sobre el departamento de Colón. Las precipitaciones alcanzarán municipios de Ojojona, El Vino, Reitoca y es posible algunos chubascos dispersos sobre el distrito central, mientras los acumulados mayores siempre se presentarán en la zona norte. La altura máxima del oleaje estará en 3.1 metros en el litoral Caribe por la incidencia del huracán Melissa y 2 metros a la salida del Golfo de Fonseca, con temperaturas de 27 grados en el centro, 32 en la zona sur, oriente y parte del norte, 31 en el occidente. Este es el estado del tiempo para este lunes, les informó César Quintanilla. Bueno, esto pasó precisamente en una actividad política. En la colonia, en la escuela Simón Bolívar de la colonia Los Profesores, en un evento político. Lamentable que hayan agredido al equipo periodístico del canal colega UNETV. Claro, somos periodistas y tenemos que condenar todo hecho que vaya a trastocar nuestra labor periodística. Mire cómo bajan del estrado al camarógrafo y lo agreden. Y cómo agreden también al periodista Leónidas Maradiaga. Periodistas de UNETV, un canal que está muy ligado al Partido Libertad y Refundación, un canal que está muy ligado a los principios de este instituto político. Pero los colectivos de Libertad y Refundación no andan viendo de qué medio es. Condenamos desde todo punto de vista la agresión que sufrió el periodista Leónidas Maradiaga, al igual que su compañero camarógrafo en este evento político de ayer. Y llamo a la prudencia a los políticos de todas las instituciones del país, instituciones políticas de Honduras, que cuando estén en estos eventos puedan controlar a sus masas. Ayer se exhibieron los colectivos de Libre agrediendo a este equipo periodístico en esta actividad política aquí en la capital de la República. Vamos a la pausa. Es presentada por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Es algo que se añoraba desde hace 15 años y hoy se marca la historia con la reparación del sistema de agua potable del casco urbano del municipio de San Marcos de la Sierra, que se ejecutará a través del FIS. Utilizando la misma fuente del Cerrón Yamaranguila, el vital líquido llegará a más de 12 comunidades. Sí, es un proyecto de ampliación del sistema de agua potable. Se ampliarán 8.2 kilómetros que beneficiará a 12 comunidades, incluyendo el casco urbano de San Marcos de la Sierra. Es algo positivo para nuestro municipio, para toda nuestra niñez, la juventud y todos aquellos que forman parte de esta sociedad, de que hemos pasado grandes problemas con el tema del agua. A partir de la orden de inicio, la obra se ejecutará en un tiempo de 8 meses y tendrá unas 660 familias beneficiarias, las cuales sobre la obra tendrán una veeduría social, ya que el agua potable es lo primero y esencial que proporciona y permite distintos beneficios en los aspectos de desarrollo humano. A través de la educación pues vamos a tener un mejor desarrollo, ya que pues los niños van a tener la posibilidad de tener agua potable para consumo en casa y su desarrollo va a mejorar. La verdad, si sufrimos con el agua, pues no puede ser esto es otra vez nosotros como socios vamos a ser pioneros que se realice bien el proyecto. En este sistema de agua potable, que ha tenido serias dificultades de conducción, se invertirán con fondos BID 20 millones de lempiras para brindar a sus habitantes un buen suministro. Desde San Marcos de la Sierra, en el departamento de Intibucá, Henry Fiallos, Telenoticias. Seis de la mañana, 9 minutos. Hay dirigentes de Libertad y Refundación que no comparten la actitud de los colectivos de Libertad y Refundación. Y por eso llaman a la Coordinación Nacional que controlen estos grupos, que se vuelven sumamente
pero sumamente peligrosos, aún en las mismas actividades políticas de Libertad y Refundación. María Fernanda Rodríguez, vamos con usted. Muchísimas gracias, Ramón. En efecto, en los últimos días se ha vivido violencia política por parte de algunos dirigentes del Libre. Abogado Marco Tulio, estos momentos que se está viviendo en la política, ¿cómo se puede interpretar? ¿Y cuál sería el principal llamado como dirigente del Partido Libertad y Refundación? Buenos días. Muy buenos días, licenciada, al amigo Ramón Matute. Bueno, es preocupante realmente lo que está sucediendo y lo hemos podido ver en estos últimos días. Pensamos que la violencia política que se está reflejando debe de bajar sus niveles de intensidad y especialmente haciendo un llamado a los dirigentes para que sean los indicados en dar las directrices de que los hondureños no somos violentos y lo único que se avecina es un proceso electoral que el día siguiente todos vamos a seguir siendo hondureños independientemente de que los resultados nos favorezcan o no. Sí es preocupante, hay muchas formas de expresarse la violencia y lo hemos visto, pues desde las intimidaciones, amenazas, persecución, violencia física, y eso ya no puede seguir sucediendo porque hemos podido ver víctimas dentro de ellos, incluso a ustedes como periodistas, que creemos que son un sector muy vulnerable, porque en política a veces el activista pierde su control, la forma de comportarse, su conducta, y esto pues lo hace a que sucedan este tipo de fenómenos, aunque también a veces podemos decirlo que son provocados, que son ordenados, y esto ya no debe seguir pasando porque al pueblo hondureño no le conviene seguir con actitudes de violencia, de amenazas, intimidaciones. Estos colectivos que durante este evento de Libre, ¿qué fue lo que ha ocurrido? Mire, el día de ayer pasó un incidente, lo pudimos ver, observar, presenciar, y realmente no fueron colectivos del Partido Libertad y Refundación. Nosotros aquí ya conocemos a la gente, a la base, y lo que hubo ayer fueron actos de provocación. Fueron infiltrados que llegaron a crear este conflicto, esta situación que realmente dejó mucho que desear, porque aparentemente se quiso dar a entender que eran cuestiones de contradicciones entre los líderes del Partido Libertad y Refundación, lo que es totalmente falso. Nosotros conocemos la línea de pensamiento, el trabajo que realiza en este caso UNETV, y nosotros a los periodistas, igual que a ustedes, les tenemos mucho aprecio, los estimamos, porque gracias a ustedes nos permiten expresarnos nuestras ideas independientemente de nuestra forma de pensar. Bueno, muchísimas gracias al abogado Marco Tulio. Estas son declaraciones después del fin de semana, pues haber vivido un momento incómodo también la prensa con miembros o colectivos supuestos del Partido Libertad y Refundación. Retorno con usted. Buenos días. Ayer la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, habló con el periodista Tony Munguía y le ha dicho cosas muy importantes que la vamos a dar a conocer en el noticiero. Número 1, le ha dicho a las Fuerzas Armadas de Honduras que no le compete a ellos tener o obtener resultados electorales en el nivel presidencial, porque le compete única y exclusivamente al Consejo Nacional Electoral. Es decir, le dice no a las Fuerzas Armadas en esta solicitud. Le cierra las puertas al CNE. Si ellos quieren que manden una solicitud por escrito, a ver qué trámite se le puede dar. Habla de la adjudicación a la conectividad, que ya se logró a través de otorgársele a una empresa de capital guatemalteco, es lo que ha dicho la consejera presidenta.
pero sobre todo que el cumplimiento del cronograma electoral sigue su paso firme hacia las elecciones del 30 de noviembre. Tony Munguía, vamos con usted. Buenos días, para TN5 Matutino. Bueno, me encuentro con la doctora Ana Paola Hall, presidenta consejera del Consejo Nacional Electoral. Aspectos importantes para esta semana, doctora, ¿qué podemos mencionar? Buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Realmente esta semana ha sido una semana de muchos avances, conectividad adjudicada, transporte, avanzamos en todas las coordinaciones necesarias, siguen aumentando el número de observadores nacionales e internacionales. Creo que realmente el proceso electoral va marchando. Hay tiempos que de repente algunos los tenemos ajustados, pero vamos avanzando y estamos trabajando sin descanso para llegar al día. ¿Y en qué aspectos están atrasados en el Consejo Nacional Electoral, esperando que los días obviamente avancen mejor? Bueno, yo creo que cualquier proceso tiene algunos retos y tiempos justos, porque muchos de los procesos no dependen ni siquiera de nosotros, sino de oferentes, de cómo presenten ofertas, por ejemplo, y eso a veces ocasiona uno que otra demora, pero son rescatables y vamos saliendo adelante. Se pronunció la academia, algunos analistas jurídicos también sobre lo que peticionó, no de manera formal, entiendo yo, el jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras. Vimos un X suyo, pero ¿cuál sería el aspecto jurídico según el Consejo Nacional Electoral, doctora? Creo que he sido muy clara en la publicación realizada. Realmente yo de forma privada tuve esta conversación, digo de forma privada en reunión interna de trabajo, no frente a medios de comunicación, y cuando pude ver que el tema ya estaba en la palestra pública, muy prudentemente hemos puesto una comunicación de la cual no podemos explayarnos, porque si es como parece ser y se va a presentar una solicitud por escrito, no quiero posteriormente ser recusada, porque quiero poder votar y dar respuesta a la solicitud. El llamado de esta mañana para el Tribunal de Justicia Electoral también sobre estos aspectos que ya conocemos. Urge una resolución. Estamos con unos tiempos muy ajustados. Hay miles de electores que tienen derecho al sufragio en ambos departamentos y esperamos que el TJE pueda resolver en las próximas horas. ¿Para cuándo la armonía en el Consejo Nacional Electoral, más que todo en los dos consejeros, compañeros suyos? ¿Me repite, por favor? ¿Para cuándo la armonía en el Consejo Nacional Electoral? Bueno, yo creo que el Pleno está conformado por personas que tienen a veces opiniones muy encontradas, hay disensos. En todo caso, un llamado al respeto de la ley electoral. Su artículo 16, numeral 3, nos establece claramente las prohibiciones al Pleno de Consejeros de emitir de forma pública opiniones sobre temas que son luego sometidos a nuestro conocimiento. Creo que la mejor manera de avanzar es con prudencia, responsabilidad, respeto. En silencio se trabaja mucho mejor y en paz se avanza mucho más que en crisis. Muchas gracias. ¿A quién se le adjudicó la conectividad, doctora? Fue adjudicado a un consorcio, Reitel Ufinet. Muchísimas gracias, la doctora Ana Paola Hall, consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral. Con ustedes. Abogado Kelvin Aguirre, ex consejero del Consejo Nacional Electoral, por favor, su visión de lo que se está haciendo ya rumbo a elecciones del 30 de noviembre. Se ha adjudicado la conectividad a esta empresa, a este consorcio de capital guatemalteco, lo ha dicho la abogada Ana Paola Hall, le ha dicho a las Fuerzas Armadas de Honduras que los únicos que tienen que dar resultados electorales preliminares y detallados es el Consejo Nacional Electoral, que si lo quieren que manden por escrito la solicitud. ¿Cómo interpreta usted todo esto? Abogado Kelvin Aguirre, gracias por atendernos. Buenos días. Buen día, Ramón Matute, un saludo a todo su enorme auditorio. Bueno, yo creo que en primer lugar lo más importante es que avance el cronograma. Recordemos que el cronograma electoral es el que regula la transparencia del proceso de elecciones, también limita la discrecionalidad del Pleno de Consejeros, es decir, que no queda todo a criterio de lo que se establece en la ley, o sea, se quedan sujetos al imperio de la ley. No es que van a querer aprobar
el cronograma electoral o una disposición que está a su criterio, sino que están en la obligación de hacerlo, y eso es lo que va a generar la confianza y lo que regula la transparencia, el cumplimiento del cronograma electoral, y por tanto no se puede poner en riesgo ni en precario. Entonces saludamos que se esté avanzando con el cronograma electoral, porque eso es lo que genera también confianza y transparencia. Con respecto al tema de las Fuerzas Armadas, creemos que las declaraciones del general Roosevelt son procedentes. El Consejo Nacional Electoral es quien tiene la potestad exclusiva de dar los resultados presidenciales, no es en las Fuerzas Armadas. Me parece que es una solicitud sin precedentes, que más bien llama la atención, y debemos tener cuidado, y hacemos un llamado a la ciudadanía que debemos estar atentos y alertas a defender la autonomía del Consejo Nacional Electoral, porque solo la autonomía es la que garantiza también la transparencia del proceso de elecciones. Debemos cuidar la autonomía del ente rector de los procesos de elecciones, que es el Consejo Nacional Electoral, y no se debe permitir ninguna injerencia, porque recordemos que el Consejo Nacional Electoral es un ente autónomo que no es subordinado a ningún poder del Estado, ni mucho menos a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas solo tienen un mandato constitucional del artículo 272, que es el transporte, custodia del material electoral, y se deben limitar a esa función, y recordemos que más bien pasan en los próximos días a disposición del Consejo Nacional Electoral y se deben someter a las directrices y exclusivamente de la logística electoral del Consejo, y no tienen nada que ver con lo que es los resultados, con lo que es la escrutinio y divulgación, que es una potestad exclusiva del Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, estas declaraciones de general son improcedentes legalmente y también son inaceptables, porque eso lo que genera es desconfianza, y se debe cuidar y debemos proteger la autonomía del ente electoral, como le digo, Ramón, para que se garantice la transparencia del proceso electoral. Solo de esta manera se puede garantizar con la autonomía del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral. Ahí voy con el otro tema. Tribunal de Justicia Electoral. Habrá que determinar esta semana, creo que entre hoy y mañana, los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral van a resolver estos expedientes. Hay varios expedientes, pero los que sobresalen son el candidato a diputado por el Partido Nacional allá en Valle y también de Jorge Cálix allá en el departamento de Olancho. Jurídicamente, y para declarar jurisprudencia en el tiempo de elecciones y también en el marco de la justicia y la democracia del país, ¿qué conviene hacer? Que resuelva inmediatamente ya el Tribunal de Justicia Electoral para no estar con estas dudas en este camino a elecciones del 30 de noviembre, abogado Aguirre. Definitivamente, Ramón, no se puede frenar el proceso de elecciones. Estamos a menos de 40 días. Creemos que es fundamental que el proceso avance y que las decisiones judiciales, en este caso, que son del Tribunal de Justicia Electoral, se tomen sin poner en riesgo la confianza de la ciudadanía, sin generar también incertidumbre, y creemos que el Tribunal de Justicia Electoral debe ya resolver estos casos, dirimir esta situación esta semana lo más pronto posible, porque el mismo Consejo Nacional Electoral ya ha emitido varias alertas sobre el riesgo en que se pone el cronograma electoral para imprimir las papeletas y que se puede dejar sin votar a ciudadanos de estos departamentos de Olancho y de Valle. Por lo tanto, esperemos que se pueda resolver hoy o en los próximos días. Recordemos que se debe seguir todo un proceso, se debe convocar a pleno, esperemos que la convocatoria sea el día de hoy para resolver esos casos, y sobre todo que no se puede seguir paralizando el Tribunal de Justicia Electoral por una persona, o sea, por un magistrado. No se puede paralizar un proceso o una institución, y creemos que en la ley orgánica y procesal electoral, en el artículo 5, le da la atribución al presidente del Tribunal de Justicia Electoral, que
diferente. Por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral, el presidente aquí tiene una atribución mayor y exclusiva de que continúe el funcionamiento normal del Tribunal de Justicia Electoral. Es decir, tiene esa atribución el presidente del TJ exclusiva de garantizar la continuidad o el funcionamiento del Tribunal de Justicia Electoral en el marco de esa atribución, y por lo tanto esperemos que se convoque a pleno y se pueda emitir la sentencia que en derecho corresponda, y que se haga el pleno con mayoría si en un caso alguien no lo quiere integrar, porque no se puede paralizar la institución ni las elecciones, y sobre todo no se puede poner en riesgo el derecho civil político del voto de los ciudadanos de Olancho y de Valle solo por el capricho de un magistrado que es minoría, cuando sabemos que un órgano colegiado las decisiones ya se toman por mayoría o por unanimidad, y debe primar en este caso el bien común, que es el proceso de elecciones y sobre todo el Estado de Derecho, que debe garantizarse con las resoluciones que debe emitir el máximo órgano de justicia jurisdiccional. Debe respetarse la institucionalidad y no la puede venir a paralizar una persona, y por lo tanto el Pleno, si en un caso se quiere seguir con esta parálisis, debe tomar decisiones inmediatas de mayoría, es decir, los dos magistrados propietarios. Mire, por el tiempo, solo en un minuto, por favor, abogado Aguirre. Sí. ¿Esta petición de los militares de las Fuerzas Armadas de Honduras está fuera de orden? Sí, lo que le mencionaba, de que es improcedente. Esa petición es una potestad exclusiva del Consejo Nacional Electoral. Lo que es el escrutinio, la transmisión de los resultados, no es una atribución de las Fuerzas Armadas dar resultados, ni tenerlos. La atribución de las Fuerzas Armadas se limita a lo que dice el artículo 272, que es el transporte, custodia, vigilancia del material electoral. No tiene ninguna atribución con respecto a los resultados electorales, y por tanto se debe respetar la autonomía del Consejo Nacional Electoral. Lo que pasa Electoral. Que, abogado, ¿sí? Lo que pasa que es que el general Rubén Hernández, en la entrevista que nos concedió el sábado, tal vez me pone en pantalla, por favor, mire, él toma como punto de partida esto que dice este artículo 272, a efecto de garantizar el libre ejercicio del sufragio, la custodia, transporte, ayúdeme por favor, para seguir leyendo, transporte, vigilancia de materiales electorales y esta parte, mire, y demás aspectos de la seguridad del proceso y demás aspectos de la seguridad del proceso. Ahí, ¿verdad? Pero él dice que esto lo faculta a Fuerzas Armadas para hacer la petición. No, es una mala interpretación que él está dando, debe asesorarse mejor. Este es un tema exclusivamente de logística electoral, al que se refiere el artículo 272. Yo le puedo decir, Ramón, que como cuando yo fui consejero, que nunca se recibió una solicitud de ese tipo, y yo creo que si usted revisa la historia como periodista acucioso que es, jamás tampoco se había hecho ese tipo de solicitud, y por lo tanto vemos que es una solicitud sin precedentes, fuera de lugar, y que puede más bien violentar la autonomía del Consejo Nacional Electoral en una potestad exclusiva que es la de los resultados, ¿no? Que le corresponde exclusivamente al Consejo Nacional Electoral. Recordemos que los únicos resultados válidos son los que da el Consejo Nacional Electoral, y no debe tener injerencia de ningún tipo, lo debe hacer en el marco de su autonomía. Gracias, abogado Kelvin Aguirre, ex consejero propietario del CNE. Muy amable por atendernos. Más reacciones esta mañana. Tenemos más reacciones esta mañana en vivo. Marisa Galvez con la abogada Karen Guandique, que también fue magistrada del Tribunal de Justicia Electoral, sobre estos temas. Buenos días, Marisa. Así es, licenciado, buenos días. Ya me encuentro con la abogada Karen Guandique, quien nos da su reacción acerca de esta emisión que emitirá el Tribunal de Justicia Electoral sobre los casos de Olancho y Valle. Una decisión que podría tomarse solamente con 2 magistrados. ¿Cuál es su reacción acerca de esta decisión que tomará el tribunal? Buenos días. Mire, definitivamente esperaría que el Pleno de Magistrados actúen como profesionales, actúen como las personas maduras que son, se sienten los 3 y emitan una resolución, una sentencia los 3.
ya sea por mayoría o sea por unanimidad, pero que sean los tres. Honduras no necesita más discordia, Honduras no necesita más polarización, Honduras no necesita más órganos electorales confrontados, Honduras necesita paz y la paz del país también empieza por los órganos electorales. ¿Qué efecto podría tener esta decisión en las instituciones y en la confianza ciudadana? Mire, eso dependerá de en qué ley se base el Tribunal de Justicia Electoral para poder sesionar dos. Dependerá de cómo argumente el Tribunal de Justicia Electoral el hecho de que solo sesionen dos, porque recordemos que la ley electoral establece un quórum, pero sí hay leyes supletorias. Habría que ver qué fin supremo está protegiendo el Tribunal de Justicia Electoral para sesionar solo dos, pero repito, no deberíamos de estar en esto, no deberíamos de estar comentando ni analizando si el Tribunal de Justicia Electoral puede o no puede sesionar con dos. Deberíamos de estar analizando el fondo de la sentencia, cómo va a resolver el tribunal, cómo estos tres magistrados van a resolver y si lo van a hacer por unanimidad o por mayoría. ¿Cree que esta decisión podría tener un precedente en la materia electoral? Definitivamente sentaría un precedente y el precedente sería que los órganos electorales no se paralizan y no se pueden paralizar, que un solo magistrado no puede paralizar un órgano electoral, pero no es lo ideal, no es lo idóneo para la paz del país, no es lo idóneo para la justicia electoral, porque estaríamos hablando que solo dos magistrados dictarían sentencia. Si bien es cierto, podrían argumentar el porqué de esa sentencia es dictada únicamente con dos magistrados, no es lo que requiere Honduras en este momento en el que estamos, con un Consejo Nacional Electoral que intenta avanzar, con un Tribunal de Justicia Electoral que intenta avanzar, con un jefe de las Fuerzas Armadas que intenta que las actas le lleguen a él. O sea, no es lo que Honduras necesita en este momento, más confrontación entre magistrados, sino que se sienten y como profesionales y maduros que son, dicten sentencia a los tres. ¿Esto podría debilitar entonces la democracia y el Estado de Derecho del país? La confianza ciudadana, si los ciudadanos o los candidatos someten al conocimiento de un Tribunal de Justicia Electoral un caso determinado, es para que tres magistrados dicten sentencia. Entonces me estaría preguntando, si soy candidata a diputada, ¿me van a resolver los tres magistrados o únicamente me van a terminar resolviendo dos? Y si solo me resuelven dos, ¿cuál de esos dos? Entonces, por el bien de Honduras, por la paz de Honduras, yo sí realmente confío en que la sentencia la van a dictar los tres magistrados. Bueno, muchísimas gracias a la abogada Karen Guandique, pues espera que lo más pronto posible pues se pueda arreglar este caso en el Tribunal de Justicia Electoral, que ella considera que los tres magistrados deberían de dictar esta resolución. Con esta información yo retorno a estudios principales. Buenos días. Bueno, el ingeniero Raúl Peña, también líder político y académico en San Pedro Sula, reacciona esta mañana con Orlen Martínez. Vamos con usted. Bien, muchas gracias, licenciado Ramón Matute, a todos los televidentes de TN5 Matutino. De inmediato le voy a consultar al ingeniero Raúl Peña si estas elecciones le generan confianza y, de hecho, su opinión al respecto con lo que ha dicho el jefe de las Fuerzas Armadas, que ha solicitado las actas presidenciales. ¿Qué opinión le merecen, ingeniero? Bueno, yo creo que es la primera vez que vemos una intervención directa del Ejército y de las Fuerzas Armadas en lo que es el área política, de una forma tan abierta. Creo que en el fondo debemos poner los oídos y los ojos muy atentos porque el trasfondo de esto son las actas. Esas actas en Venezuela jugaron un papel importantísimo y es exactamente lo que deberían estar preocupados todos los partidos. En este caso, Libre, que por lo que vimos no consigue toda la gente para las mesas, necesita tener el respaldo de esas actas después de lo que va a pasar en las elecciones y entonces le conviene de alguna forma tenerlas. Y yo por eso le sugiero encarecidamente como ciudadano al Partido Nacional y al Partido Liberal que se unan en un esfuerzo por recoger todas las actas el día de las elecciones para que tengamos los hondureños transparencia a la hora de ver los resultados y no comiencen desde el CNE, como siempre, a ocultar información. Ingeniero, fíjese que me hacen una consulta desde estudio. ¿Qué opinión le merece? Roosevelt Hernández, el jefe de las Fuerzas Armadas, se ha declarado a favor de una constituyente. Bueno, esa ya es una opinión también delicadísima porque nosotros creemos que una constituyente para el país en este momento es terrible y el pueblo hondureño está consciente de eso. Mal hace el comandante en decantarse por un lado. La función de él, a nuestro juicio, es transportar y pedir un inventario de lo que se le va a dar para que transporte y servir al país
en el proceso electoral. Yo sí creo que hay alguna cosa que está afectándolo a él o las presiones que está teniendo y no son convenientes para el país, porque en este momento una constituyente sería algo muy duro para el país. Ahora bien, ingeniero, ¿se han inclinado mucho los últimos jefes de las Fuerzas Armadas hacia X partido? Bueno, es que desde que comenzaron ellos a ser nombrados por los políticos, se han vuelto cargos políticos las jefaturas de las Fuerzas Armadas y los grandes generales que los rodean. Esto ha perjudicado a las Fuerzas Armadas, la ha debilitado y la ha desprestigiado. En este momento pues ya ha llegado a una cúspide. Yo creo que después de esto no sé qué podemos esperar de un jefe de las Fuerzas Armadas. Este caballero, este general no tiene ninguna vergüenza en decantarse abiertamente por una posición a favor del gobierno. Creo que estamos mal en las Fuerzas Armadas y tiene que venir una nueva generación de oficiales que le dé el sentido que ya tenían las Fuerzas Armadas y la confianza que ha perdido por parte del pueblo hondureño. Bien, muchísimas gracias al ingeniero Raúl Peña, político y empresario de la zona norte del país. Compañeros, mi informe, vuelvo a estudios principales. Con el periodista Tony Munguía, platica con el abogado Germán Leicelar. Bueno, que le hable acerca de la autoconvocatoria de la oposición política. Está en base a ley esta autoconvocatoria de los partidos políticos de oposición que mañana quieren sesionar con un único punto: ampliar el periodo de sesiones en este poder del Estado inactivo ya casi por 50 días. Y así no darle cabida a la instalación de una comisión permanente. Vamos con usted, Tony. Buenos días, así es, Ramón. Bueno, tantos temas de que hablar en el ámbito político y electoral, pero yo le pregunto esta mañana al abogado Leicelar sobre lo que está ocurriendo en el Congreso y lo que podría ocurrir, una autoconvocatoria. Buenos días, ¿qué análisis hacemos de esto? Sí, buenos días, bueno, un saludo a toda la teleaudiencia, a Ramón ahí en estudios, un gusto estar aquí. Bueno, mire, yo creo que es lamentable ver cómo la institucionalidad del país ha caído, y disculpe que me vaya al más rango amplio que puede tener este tema. ¿Cómo puede usted tener un Congreso que se detiene simplemente porque el presidente no convoca? ¿Cómo puede usted tener un Consejo Nacional Electoral donde se detienen los procesos porque simplemente un consejero decide no ir a las sesiones? Me explico. Cuando usted ve cómo está secuestrada la institucionalidad en manos del antojo, del cálculo político y de la imposición de ideas que están totalmente al margen de la ley, ahí entramos en esa problemática que usted me está diciendo. Calcule que el tema es eso: cálculo político, cálculo de conveniencia, cálculo económico, cálculo de todo tipo, menos lo que son las obligaciones que cada una de estas instituciones tiene, y por eso al final terminamos en estas situaciones. Vamos a terminar en una autoconvocatoria que va a generar otro conflicto, ¿verdad? Porque obviamente vengo yo, hago las cosas mal, cuando viene un mecanismo que me impone algo que está en contra de mi idea, vengo y termino enojándome, empiezo haciendo denuncias y obviamente el caos se sigue generando, pero repito, todo vuelve al punto de la falta de institucionalidad. Si cada quien cumpliera con sus preceptos, no tendríamos esta problemática. Ahora bien, se pueden venir consecuencias jurídicas por todo lo que está ocurriendo. Son más de 200 días sin sesiones, abogado. Pues mire, las consecuencias jurídicas están ahí, están escritas, pero eso es como tener, qué sé yo, un palo de mangos que está hermoso, mientras usted no vaya y arranque el mango y se lo coma, no hay nada que hacer. Mire, es falso que las leyes están mal, es falso que la Constitución no funciona, es falso que el CNE, en este caso, no tiene suficientes directrices. No, lo que pasa es que hemos generado una conducta antiderecho tan profunda ya en la sociedad que todo mundo piensa que puede torcer las leyes a su antojo. Entonces, las consecuencias jurídicas, mi amigo, ya días están ahí, pero ¿quién las ejerce? ¿Quién llama a la atención? ¿Quién dice se me pone en orden? Aquí es un desorden completo porque cada lugar está para atender, las peticiones del grupo de poder o del grupo político que le esté dando las instrucciones, lamentablemente. ¿La autoconvocatoria es un acto de rebeldía o un acto de defensa constitucional? Pues depende cómo lo vea, podría tener ambos casos, pero si es una autoconvocatoria derivada de la negativa del órgano que le corresponde de hacer las convocatorias, simplemente es un mecanismo que la Constitución tiene. Yo le reitero, todas las leyes tienen los mecanismos para que este tipo de cosas no sucedan, pero no se ejercitan. Y también quiero decir algo, porque siempre me gusta ser objetivo.
lamento que se tenga que hablar de manera colectiva porque los padres de la patria en este momento constituyen el peor congreso posiblemente que hemos tenido en la historia, y hago la salvedad de que quizás hay muchas personas que no merecen ser llamadas de esa manera, pero al final el congreso es uno solo y como grupo y como Congreso Nacional de la República no ha funcionado. Lo mismo pasa en el CNE, lo he dicho en varias ocasiones. ¿Quién duda de la capacidad del mismo Marlon Ochoa, de Cosette López, de Ana Paola Hall? Yo creo que son funcionarios que tienen la capacidad, pero ¿cómo van a funcionar si no tienen independencia? Si siempre los partidos políticos están metiendo las manos, si no les aprueban los presupuestos, si los llevan a niveles de ponerlos contra la pared. Entonces es lamentable y por eso merecen todo mi apoyo y respeto, en el sentido de que debe ser una cosa terrible estar sometido a todas esas cosas y no poder hacer las funciones para las que están llamados a pesar de tener las capacidades. Debe ser espantoso. A propósito, usted mencionó el Consejo Nacional Electoral. En medio de toda esta polémica, esta incertidumbre que hay, que no debería ser así, obviamente, sí. El próximo 30 de octubre ya pasan a disposición las Fuerzas Armadas de Honduras al CNE. Así es, y mire qué interesante la pregunta, porque ya tuvimos un ejemplo el 9 de marzo, donde a pesar de que la Constitución lo dice así de claro, esa disposición y esa ordenanza se vio muy afectada porque se notaba que las Fuerzas Armadas tenían un papel en donde decían, no, esta gente no me manda. No se trata de lo que ellos piensen. Las Fuerzas Armadas son una institución que tiene su independencia, que tiene su rol y que constitucionalmente está claro que pasan al mando de un órgano para esos efectos propiamente. Y simple y sencillamente tienen que adherirse a eso porque lo manda la Constitución. Muchísimas gracias al analista en temas nacionales, el abogado Germán Leicelar. Con ustedes. Buenos días. Bueno, yo les presento en pantalla a usted, amigo televidente, el artículo 190 constitucional. El Congreso Nacional se reunirá en sesiones extraordinarias cuando lo solicite el Poder Ejecutivo, cuando sea convocado por una comisión permanente. Y mire el número 3, cuando así lo acuerde la mitad más uno de sus miembros. Cuando así lo acuerden la mitad más uno de sus miembros. Y la oposición política tiene como 78 votos propietarios. Más de la mitad. Mire lo que dice el artículo 191. También puede convocar un número de 5 diputados. Podrá convocar extraordinariamente al Congreso Nacional para sesionar en cualquier lugar de la República cuando el Ejecutivo, otra autoridad, fuerza mayor o caso fortuito impidan su instalación o la celebración de sus sesiones. Porque ahí andan criticando que la semana pasada solo llegaron un grupito como de 5 o 6 diputados. Pero mire lo que dicen los artículos constitucionales. Y el artículo 192 para la instalación del Congreso Nacional y la celebración. Y la celebración de sus sesiones suficiente la mitad más uno de sus miembros. Y el número 193 dice, ni el mismo Congreso ni otra autoridad del Estado o particulares podrán impedir la instalación del Congreso, la celebración de sesiones o decretar su disolución. La contravención de este precepto constituye delito contra los poderes del Estado. Yo creo que hay claridad en los artículos constitucionales. Vamos a ver qué pasa entonces esta semana en el hemiciclo legislativo. Resumen Nacional es presentado por Cementos Argos Honduras. Hoy levanta algo más que estructuras. Levanta nuestro orgullo catracho con su nueva imagen. En proceso de ser adjudicado el servicio de transporte que será el encargado de trasladar todo el material electoral para las elecciones del 30 de noviembre, esta semana se puede adjudicar. Esta semana pasan las Fuerzas Armadas a disposición del Consejo Nacional Electoral en medio de cuestionamientos y polémicas por las últimas solicitudes del alto mando militar de no ceder más tiempo del 28 de noviembre para el resguardo del material electoral y el acceso a los resultados a nivel presidencial. Juristas nacionales concluyen que es legal la autoconvocatoria a sesionar esta semana por parte de la bancada de oposición en el Congreso Nacional y se cree que ponen trabas a la instalación de una comisión permanente.